¿cómo están? Me llamo Viviana y yo voy a estar ayudándolos con la parte de ortografía. Este es un video para alcance. Entonces, eh, antes de empezar con el tema, nosotros, bueno, vamos a hablar sobre el punto, que es como un elemento muy básico en la ortografía, pero nunca está de más repasarlo o en su caso, pues conocerlo por primera vez. Para empezar, me gustaría mucho describir un poco sobre la lingüística y los conceptos que ésta engloba alrededor de sí misma. Porque digamos que la lingüística es como la pancita y adentro trae varios conceptos, por ejemplo, fonología, semántica, sintaxis, fonética, ortografía, entre otros. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Obviamente, dependiendo de el idioma que se hable o se quiere estudiar, va a ir cambiando la lingüística. La lingüística tiene dentro de su pancita, digamos, varios conceptos que son, por ahora vamos a nombrar 4, y son la semántica, la sintaxis, la fonética y la ortografía. La semántica forma parte de la lingüística y estudia el significado de las expresiones lingüísticas, valga la redundancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra planta, nosotros podemos imaginarnos una planta verde que encuentras en tu jardín, biológica, o podemos también imaginarnos una planta de un complejo industrial. A eso es lo que estudia la semántica. Después, tenemos la sintaxis, que se trata del modo en el que se combinan y se ordenan las palabras, así como las expresiones dentro de un discurso. De igual forma tenemos la fonética, que forma parte de la lingüística y estudia los sonidos de las lenguas. Em, por ejemplo, tenemos la palabra gato, que son 4 letras, y en el idioma español tiene 4 fonemas. También dependiendo eh, el idioma que se hable, eh, existen distintos fonemas, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de diptongos, en algunos idiomas existen unos diptongos y en otros no tanto. También cada diptongo, dependiendo de la lengua, se pronuncia diferente. Y así, de eso va un poco la cosa con la fonética. Mm. Luego, la ortografía trata sobre la forma correcta de escribir las palabras y utilizar los signos auxiliares de la lengua, respetando siempre las reglas. De igual forma, la ortografía depende de la lengua que se esté estudiando, porque pues cada lengua tiene sus propias reglas. Pero bueno, nada más quería comentar esto porque muchas veces en la escuela te hablan como de semántica, morfema, sintaxis y al final nunca uno termina un poco perdido. Pero bueno, para comenzar vamos a explicar qué es el punto. El signo de puntuación se dedica principalmente a señalar gráficamente la pausa que se marca al final de un enunciado y de un párrafo o de un texto, siempre y cuando estas pausas no sean signos de interrogación o de exclamación. Existen 3 tipos de puntos, eh, quizás ya los hayan escuchado. El primero es el punto y seguido, luego va el punto y aparte, después va el punto y final. Para comenzar, el punto y seguido se emplea cuando se desean separar enunciados que forman parte de un mismo párrafo. Este punto no marca, pues, el final de un párrafo, sino solo si distingue entre sus oraciones. Eh, para explicarlo un poco en el idioma español, un punto se va a encargar de separar ideas sobre dentro del mismo párrafo, que se relacionen entre sí sobre un mismo tema y todo esto dentro de un texto. Ya sabemos, y si no está bien,
que conforme vamos avanzando entre párrafos, se habla del mismo tema, pero se va cambiando de idea. Y otra vez el punto y seguido es para ir como relacionando estas ideas, porque estas ideas contienen cierto grado de relación o conexión. También es importante mencionar que después del punto y seguido, el texto debe continuar en la misma línea, comenzando con una letra mayúscula en la siguiente línea. Si el punto y seguido coincide con el final de un renglón, el párrafo continuará abajo, sin que queden espacios, es decir, sin agregar un tipo de sangría. Ahora, vamos a repasar algunos ejemplos a puro modo didáctico, eh, para hacerlo, llevarlo a la práctica, que no se quede nada más en palabras. Pero bueno, nuestro primer ejemplo es el siguiente. Para comenzar, tenemos el primer ejemplo. Son ejemplos bastante contextuales y de la época, pero bueno, a través de ellos vamos a intentar aterrizar más en un caso práctico el uso del punto y seguido. Ejemplo número 1. Al final del 2022, la demanda de los boletos para el concierto de Bad Bunny era tanta que muchas personas se quedaron sin boleto. Definitivamente se trató de un punto y seguido. Definitivamente se trató de una situación triste para muchos fans que ya no cantarían Zafaera con él. Punto y seguido. Esperemos que regrese pronto para dar otro concierto con más fechas. Punto. Ok, para darle un análisis rápido, podemos ver que todo el primer párrafo, al menos del ejemplo 1, trata de una misma idea que se va construyendo a partir de un conjunto de ideas que están conectadas entre sí y que nada más se separan y al mismo tiempo se conectan a través del punto y seguido. Posteriormente, tenemos el ejemplo número 2. Bárbara de Regil es una de las influencers más importantes de estos tiempos. Además de haber construido una carrera de actuación, Bárbara de Regil invierte mucho tiempo en conservar su figura para ser de inspiración para sus fanáticos. Punto. De esta manera, también fomenta la salud mental y física. Punto. Otra vez, aquí tenemos un ejemplo donde este párrafo habla sobre una idea principal, la cual es Bárbara de Regil. Y cómo se van desarrollando las ideas, pues explica o habla sobre cómo ha construido su carrera, sobre en qué invierte su tiempo, sobre sus fans y cómo fomenta la salud mental y física. Ahora, sobre el ejemplo 3, dice, se espera que para el Vive Latino 2023 asistan grandes personalidades latinas como lo son Mon Laferte, Elsa y el Mar. Punto y seguido. Además, se podrá disfrutar de menos medidas estrictas de COVID debido a la baja de casos del mismo. Punto. Otra vez, nada más para recalcar, es un párrafo que habla de una misma idea principal, la cual es el Vive Latino. Y va desmenuzando las ideas, eh, como es el punto de la oración de la baja en las medidas estrictas de COVID. Ahora, quizás se estén preguntando, ¿cómo puedo diferenciar entre una coma y un punto? Dado que pues sabemos que ambas funcionan para separar y dar sus respectivas pausas en un texto, pero para que les sea más sencillo identificar cuándo sí y cuándo no se usa punto y cuándo se usa coma, vamos a comentar lo siguiente. La elección del punto y seguido o del punto y coma depende de la vinculación semántica que existe entre las oraciones o proposiciones. Si el vínculo es débil, se prefiere usar un punto y seguido, mientras que si si el vínculo es más sólido, es conveniente optar por un punto y coma.
Entonces, realmente no hay como un criterio súper estricto o no es que sea blanco o, o negro, sino que hay que usar un poco el criterio propio y determinar qué es más conveniente, si una coma o un punto y seguido. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente tipo de punto que existe en la lingüística del español, el cual es el punto y aparte. Y bueno, la función de este signo es establecer una separación entre contenidos diferentes dentro de una misma línea eh, de pensamiento, argumental, descriptiva, todo esto integrado dentro de un mismo texto dado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un texto que trata de un mismo tema, es una forma de separar en secciones más grandes a diferencia de un punto y seguido. Vamos a aterrizarlo también con algunos ejemplos muy sencillos eh, a modo de llevarlo a la práctica. Y bueno, para empezar tenemos el ejemplo 1. El crecimiento infantil se ve directamente influenciado por la alimentación. Esto hace que los padres, tutores y el Estado mismo se vean implicados en su alimentación. Y la leche es un alimento indispensable para la población, lo que hace indispensable su suministro. Esto obliga al Estado a realizar las gestiones necesarias para que pueda la población adquirir este alimento. Ok, bueno, si analizamos detenidamente podemos ver que este texto de lo que realmente trata es sobre la alimentación, eh, los, los puntos en los que esta toca, que es el crecimiento infantil y también empieza como a desglosarse un poco y a desarrollar el hecho de que la leche también es un alimento, empieza a mencionar como sobre los padres, los tutores, el Estado cubriendo las necesidades de la población, pero todo esto sigue girando alrededor de la alimentación, garantizar la alimentación de la población. Después, siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Ese invierno había decidido ir a Noruega. Ya había reservado el apartamento cerca del centro de Oslo. Incluso había mirado algunas excursiones para hacer esos días, pero a último momento lo tuve que cancelar a causa del COVID-19, ya que habían empezado a surgir rebrotes. Punto y aparte. Ahora que todo eso es historia antigua, me doy cuenta de que aquel viaje lo tengo pendiente y que en algún momento lo haré junto con mi pareja Michelle. Ok, el tema del que trata aquí es, a diferencia del ejemplo anterior, que era un texto como más descriptivo, este es algo más narrativo, habla sobre la experiencia de la planeación de un viaje de la persona que está escribiendo. Y otra vez, el tema principal aquí es el viaje a Noruega, sin embargo desglosa o toca ciertas aristas eh, que se engloban alrededor del tema de ir a Noruega, que es como el COVID, el hecho de que tiene planeado hacer el viaje junto a su pareja, el hecho de que tuvo que echarse para atrás y ya no seguir con el plan debido al COVID, etc. Ahora bien, por último, el último ejemplo que tenemos de el punto y aparte es este. Durante esta última semana han empezado a cancelar muchos vuelos con destino nacional e internacional a causa de la huelga. La opción que te brinda la compañía es cambiar el billete de avión para otro momento, siempre y cuando sea antes de haber pasado 12 meses. En el aeropuerto de Barajas se están formando largas filas, sobre todo en el área de atención al cliente, ya que la gente prefiere que le devuelvan su dinero por si en un futuro tienen otros planes. Ok, ¿cuál es el tema principal aquí? Eh, el tema principal es, el tema principal es la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Barajas y los temas que llega a tocar o que engloba es el hecho de que el área de atención al cliente sea saturado debido a que mucha gente quiere que le devuelvan el dinero. Habla de las condiciones
necesarias para que te cambien el boleto eh, o el billete de avión. Y todas estas pequeñas ideas se ligan entre sí a través del punto y aparte. Por último, tenemos el punto final, que es el más sencillo en mi opinión. De los tres puntos ya mencionados, eh, como se ve en pantalla, en la pequeña descripción, el punto final es el que cierra un escrito o parte independiente de un escrito, por ejemplo, un capítulo en un libro. La diferencia con el punto de aparte es que después de un punto y aparte eh, siempre viene otro párrafo. Sin embargo, después del punto final ya no hay más párrafos. Básicamente, lo único que hay que recordar es que un punto final es aquel que cierra un texto. Y realmente no voy a poner ejemplos de este punto en particular porque creo que es muy aterrizada la idea. Literal, es cualquier punto que cierre un texto y ya. Entonces, después de haber visto estos tres puntos, vamos a cerrar el tema, bueno, el punto y seguido, punto final, punto y aparte, vamos a cerrar el tema de los puntos. Realmente este video es un poco para refrescarse la memoria y las reglas del español de la lingüística. Avanzaremos con más elementos de la lingüística, como son la coma, las comillas, la diferencia eh, entre las palabras que llevan S o C, la diferencia entre las palabras que llevan B, labio dental o V, eh, y muchos temas por el estilo. Pero bueno, espero les sirva este video y nos vemos en el siguiente.